Hola, bienvenidos. Es el programa de consejos pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos pastorales está diseñado para llevarte principios bíblicos para tu diario vivir. Hoy tenemos un programa espectacular, un tema maravilloso. Hemos comenzado a desarrollar estas semanas el tema de la guerra espiritual, y la guerra espiritual tiene mucho de qué hablar. Tú vas a aprender cosas aquí maravillosas acerca de la guerra espiritual. Hoy nuestro tema es la intercesión. La intercesión, ¿qué significa la intercesión? ¿Cómo oramos en forma de intercesores? ¿Qué hacemos? Hoy vamos a desarrollar ese tema hermoso y espectacular. Además tenemos un testimonio de una hermana en los Estados Unidos que nos va a compartir un testimonio tremendo que ella estuvo haciendo, ¿verdad? Muy bien. Quiero leer nuestro versículo base de esto que es la guerra espiritual. Está en Efesios capítulo 6, verso 12. Si tienes tu Biblia, ese es nuestro versículo de referencia y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, aquí dice que primero que nuestra lucha es espiritual y que en el mundo espiritual hay un gobierno y como lo llama así, gobernadores, principados, huestes de maldad. ¿Qué quiere decir todas esas cosas? Tenemos que entender para la intercesión un poco cómo se mueve el entorno espiritual en base a esto que es la guerra espiritual. Muy bien, lo primero que tenemos es principados. Como es un reino, en el mundo espiritual está el reino de Dios, también está el reino de Satanás. Satanás tiene sus príncipes diseminados por todo el mundo. Ustedes habrán oído escuchar que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios lo conoce todo, que está en todo lugar, pero no así los demonios ni Satanás. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Así es que para cubrir todo el mundo tiene que poner príncipes en cada lugar. También no solamente príncipes, sino también gobernadores. Eso quiere decir, Pastor Juan, que aquí en Asunción hay un gobernador, por supuesto. Hay un gobernador en Paraguay. Así es que, o hay mejor dicho, un principado en Paraguay y un gobernador en Asunción. Así mismo se va distribuyendo las cargas y tenemos que entender y para orar en contra de eso y batallar y echar. Tenemos que orar no solamente por nuestro país, también por nuestras familias, librarlos. Y cuando digo familia, me estoy refiriendo al entorno nuestro. Amén. Aleluya. Así es que yo quiero hoy hablar acerca de la intercesión, ¿verdad? Primero, esa palabra intercesión es una palabra muy usada en términos, en terminología legal, vamos a decirlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir interceder? Interceder quiere decir hablar a favor de alguien, a otra persona, para librarlo del mal. Es como un abogado, es como alguien que está negociando una situación a favor de otra persona. Lógicamente yo voy a buscar a alguien que hable bien de mí, que procure mi bien,
y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros intercedemos, es cuando no oramos por nosotros mismos, Señor, a mí. No, esa no es la forma de interceder. La forma de interceder es ponerse en la brecha, dice también la palabra. Es ponerse en el lugar de la otra persona y comenzar a batallar por otro. Así es que cuando nosotros oramos por otros, otros también oran por nosotros y así la cobertura de oración se manifiesta y se mueve poderosamente. Así es que de esa forma hacemos derribar al enemigo. Lo primero que estamos haciendo ahí es mostrando una actitud humilde, una actitud que no es egoísta, no busca lo suyo, sino que mira el bien de la otra persona. Qué bueno es que podamos hacer eso, que nos podamos realmente meter en ese tema. Yo quiero ir desarrollando esto de la intercesión y tal vez me va a llevar bastante tiempo. Así es que tengo dos temas dentro de la intercesión para ir desarrollando. Hoy vamos a ver el principio de Miqueas. El principio de Miqueas en la oración intercesora, en la oración de guerra, es importante. Porque el principio de Miqueas nos habla de cómo interceder por nuestros gobernantes, nos habla cómo interceder territorialmente. Yo les había dicho que vamos a aprender a hacer mapeos, vamos a hacer ir haciendo varias cosas en este tema de la guerra espiritual. Pero hoy vamos a ver este principio de Miqueas. En el próximo hablaremos del principio de Nehemías, que también es tremendo. Así es que el principio de Miqueas, lo primero que tienes que hacer es buscar el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 6. Verso 8. Muy bien. Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí nos da 3 puntos básicamente, Miqueas, de cómo orar en intercesión. Estos son 3 puntos que nosotros tenemos que tener en mente para orar por nuestra ciudad, para orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes, por el presidente de nuestro país, por los diputados y senadores, por los ministros de la corte. De esta manera tenemos que orar. Miqueas nos enseña estos principios de intercesión y de pedido de rescate por la moral y la espiritualidad de nuestro país. Qué tremendo es. Así es que vamos a ir viendo el primer punto que nos dice acá. Así es que vuelvo a repetir. Dice, hacer justicia, que ese es el punto 1, amar misericordia y humillarte ante Dios. El primer punto que tenemos que tener en cuenta y pedir en la intercesión es hacer que se haga justicia en nuestro país. Es lógico que si dependamos de los hombres, no vamos a tener justicia. A veces yo he visto jueces o diputados o senadores que de repente lo pintaban bien, pintaban espectacularmente, pero con el correr del tiempo se descomponen. ¿Por qué? Porque son hombres
son falibles, muchos de ellos son humanistas, no son realmente temerosos de Dios. Así es que de esa forma, si nos basamos en el hombre, perdemos. Pero cuando nosotros recurrimos a Dios y estamos intercediendo por nuestro país y pidiendo que haya justicia en nuestro país, ¿a quién le estamos pidiendo? A Dios. Que Dios intervenga sobre ese juez, que Dios intervenga sobre nuestro presidente, que Dios intervenga sobre la moral que hay en nuestro país, que toda maldad sea quitada, que se haga justicia con aquella niña secuestrada que hasta el día de hoy no sabemos nada. En el nombre de Cristo Jesús, que se haga justicia con aquel vicepresidente secuestrado, que se haga justicia. ¿A quién le pido? Le pido a Dios, le pido, estoy intercediendo por nuestro país, estoy intercediendo por una situación. Puede que estas personas que nombré y otras que puedo interceder no son el ejemplo mayúsculo de vida cristiana, pero estoy intercediendo por la justicia. Amén. Y eso va a impactar a nuestro país, a testimonio. Eso va a hacer que haya cambio, que la gente comienza a creer en Dios, no en las fuerzas públicas, por ejemplo, que a veces quieren hacer su mejor esfuerzo, pero no alcanza. Así es que el primer punto que nos enseña Miqueas es orar para que haya justicia en este caso en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Mira que Satanás ha puesto principado aquí sobre Paraguay, ha puesto gobernadores, y estos gobernadores tienen sus huestes de maldad rondando y trayendo ideas de pecado en las vidas de las personas, de cómo hacer mal, no desean nada bien. ¿Saben que Satanás siempre está pensando, y los demonios que están sobre nosotros, hacernos mal? Ellos nos meten ideas a nosotros, y si nosotros como cristianos tenemos todo esto para defendernos, imagínate alguien que está en lugar de autoridad y que no está consagrado a Dios y comienza a tener esas ideas de hacer mal a las personas. Tenemos que orar para que nuestros gobernantes hagan justicia, para que tengan temor de Dios, para que actúen conforme a la justicia en el nombre de Cristo Jesús. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Misericordia, hacer misericordia. La misericordia de parte del ser humano sin Cristo es casi imposible. ¿Es verdad? Realmente a veces pedir a alguien que tenga sin Dios es terrible. Es por eso que necesitamos una intervención de Dios en nuestra nación. Es por eso que necesitamos una intervención de Dios en nuestro país. Que si bien nuestro país siempre se ha caracterizado por ser cristiano, vamos a decir, pero también hemos sido muy religiosos. Nos hemos aferrado a cosas que tradicionalmente en nuestro país y no nos han llevado a tener un fluir en el Espíritu Santo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas.
Entonces es bueno que nosotros, como segundo punto de intercesión, oremos y batallemos y pidamos a Dios que haya misericordia. ¿Saben qué? Por ejemplo, en esto de la pandemia, todo el mundo hablaba, no hace falta pagar ahora, usted puede pagar dentro de 3 meses, usted deje nomás de pagar, ahora después va a pagar, no hay problema. Con tal de pagar un poquitito, puede dejar de pagar. Y pasaron ya más de 3 meses. Y ahora viene todo el bollo. Y ya usamos toda la plata de Ñangarecó y todas esas cosas que nos ayudó el gobierno y no tenemos más nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí vienen nuestros deudores y nos exigen y no tenemos para hacerlo. Y es difícil salir a la calle, buscar trabajo. ¿Y cómo pagamos esas deudas? No hay misericordia, claro que no hay, pero de parte de Dios sí hay. Y Dios es el que dice que pone el hacer y el querer en las personas. Así que Él puede obrar, Él puede mover a misericordia a nuestros reyes. Si Él dice que Él pone los reyes, Él pone los gobernantes. Amén. Yo no oré por el presidente que hoy tenemos, pero yo reconozco que fue puesto por Dios y que la mano de Dios está sobre él. Y lo bendigo en el nombre, porque él necesita que le bendigamos, necesita que oremos para él, para que haga justicia, necesita que oremos para que él haga misericordia. Que Dios le mueva eso en el nombre de Cristo Jesús. Esta es la forma, los principios que Miqueas nos enseña en sus oraciones, cómo debemos enfrentar. Cuando tú entres en tu lugar secreto, en tu cuarto de guerra, a orar y a interceder por nuestro país, ora de esta forma. Primero ora para que haya justicia en nuestro país. Ora para que nuestros gobernantes tengan misericordia con un pueblo pobre, con un pueblo realmente necesitado en el nombre de Cristo Jesús. Tercer punto. El tercer punto es humillarse ante Dios, humillarnos ante el Señor. Aleluya, qué difícil esa es. Parece tan sencillo, parece tan poca cosa, pero hay gente en la historia que ha muerto por no querer humillarse. Día a día hay gente que muere por no volverse a Dios, por orgullo, por no cambiar su vieja manera de vivir y endurecerse en aquello que él cree que es correcto, pero que en algún momento vio que era malo y no quiere hacerse atrás, no quiere hincar rodillas, no quiere humillarse ni volverse al Señor. Oh, aleluya. Me gusta eso que dice, cuando estoy a los pies del Señor es cuando estoy más alto, más grande. Cuando me humillo ante Dios es cuando más grande soy. ¿Por qué? Porque reconozco la soberanía del Señor, reconozco su poder, reconozco que Él está obrando en mi vida, que Él hace posible las cosas tremendas que me ocurren. Así es que en este tercer punto de la oración de Miqueas, del principio de cómo orar, que nos enseña Miqueas, tenemos que aprender a humillarnos y pedir que nuestros gobernantes se humillen ante Dios. A mí me sorprendió gratamente cuando nuestro presidente dice que el único que puede salvarnos de todo esto es Dios.
Aleluya. Así tiene que ser. Esa es la forma que tenemos que orar para que nuestro gobernante actúe. No solo nuestros presidentes, que nuestros diputados se vuelvan al Señor, que nuestros senadores se vuelvan al Señor, que nuestros gobernadores de los diferentes departamentos se vuelvan al Señor y puedan reconocerle a Él y que se doblen rodillas ante Él, no ante hombre, y que lo reconozcan y lo exalten en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Hace unos años atrás, con mi esposa decidimos ir a una ciudad para plantar una iglesia, ahí una extensión de nuestra iglesia. Estuvimos ahí más de un año en esa ciudad. Íbamos y veníamos una semana aquí, una semana allá. Y una de las cosas muy buenas que he visto en el municipio de aquí, de la ciudad, era que ellos habían dado dinero para iglesias y cuando vieron que solamente para cierta iglesia oficial habían dado dinero, ellos dijeron, no, vamos a hacerlo para todas las iglesias que quieran, que de sana doctrina, que quieran construir y que necesiten. Entonces ellos comenzaron a invertir en las iglesias y les daban para comprar el terreno o para traer mejoras y construir iglesias donde puedan albergar personas y llevar el evangelio a las personas ahí en cada barrio de aquella ciudad. Y saben que es una estrategia tremenda cuando nos volvemos y nos humillamos y reconocemos a Dios, porque es una ciudad muy, muy necesitada por el evangelio. Está muy influenciada por la frontera y las cosas malas que ocurren a través de los comercios ilegales de frontera. Así que se necesita, y cosas que la policía no puede solucionar, cosas que los jueces, el Poder Judicial no puede solucionar, la iglesia y el Señor Jesucristo, Dios, obrando a través de sus siervos, ahí a través de la iglesia, sí puede hacerlo. Realmente, cuando esa persona recibe la palabra de Dios y se vuelve al Señor. Así es que ellos decidieron invertir en cosas buenas, se volvieron al Señor. El intendente en aquel tiempo se volvió al Señor y van a ser prosperados, son prosperados, se levantan realmente en el nombre de Cristo Jesús. Así es que así lo tenemos. El plan de Miqueas son 3 puntos básicos: el orar por justicia, que se haga justicia en nuestro país, orar por misericordia para nuestra gente, que nuestros gobernantes tengan un espíritu de misericordia, y lo más tremendo, que se humillen al Señor, que se vuelvan al Señor. Así es que es la forma que vamos a entrar en el cuarto de guerra. Es la forma la estrategia que vamos a usar para meternos ahí y batallar en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Yo quiero compartir contigo ahora un testimonio de una hermana que ha compartido conmigo cuando éramos jóvenes, y ella luego se casó, emigró a los Estados Unidos, y allá su esposo está sirviendo como capellán y realmente ella está teniendo un ministerio tremendo en la intercesión. Así que quiero compartir contigo este video de parte de... Buenas noches. Quisiera compartir con ustedes un testimonio. Quisiera compartir con ustedes un poquitito cómo es que de repente somos atacados con estos espíritus inmundos, estos espíritus demoníacos, estos espíritus que están en esta tierra
y que nos quieren perjudicar y que nos quieren hacer claudicar muchas veces. Pero quien tiene la identidad de hija del Dios Todopoderoso, quien sabe quién es su Dios, su Señor, y conoce las Escrituras y sabe que estos demonios ya están vencidos, ya no tienen poder sobre uno, ni aunque quieran. Pero hay que conocerlos, hay que saber quiénes son y hay que entender los tiempos del Dios Todopoderoso. Lo que pasó fue que tengo una pequeña tienda. Aquí, yo vivo en los Estados Unidos, tengo una pequeña tienda de billutería y hacía ya 2 semanas que no vendía nada. Yo no entendía por qué es lo que está pasando. Entonces, yo empecé a escuchar a una pastora y ella empezó a hablar sobre espíritus demoníacos, potestades demoníacas en el área del dinero. Y esta pastora nos empezó a enseñar los nombres y cómo operan cada uno de estos espíritus demoníacos. Entonces yo tomé nota, yo los escribí, busqué en la Biblia, los busqué en internet y sí, existen, tienen nombre y vienen a hacer mal. Entonces lo que yo hice fue, ok, conozco mi Biblia, conozco a mi Dios, sé quién soy, sé que ya están vencidos, sé que no me pueden tocar. Entonces empezamos a atar a los pies de Dios. A la madrugada, yo suelo orar a la mañana muy temprano a veces, o a la noche, a la medianoche. Mi tiempo de oración, mi tiempo íntimo con mi Padre Dios y mi Espíritu Santo. Entonces, ahí, postrada, empecé a atar cada uno de estos espíritus que vinieron a atacar mi negocio, que querían perjudicarme, que querían hacerme creer que yo no iba a vender. Pues los até a cada uno con la sangre de Cristo Jesús y les dije, fuera de mi negocio, fuera de mi taller donde yo tengo mi negocio, los ato y los echo fuera. En el poder y en la sangre de Cristo Jesús, te vas ahora. Y le llamé nombre por nombre a esos espíritus. Al día siguiente me levanto, en menos de 24 horas, yo vendí lo que no vendí en 2 semanas. Así de rápido, Dios nos conoce, sabe quiénes somos y esos espíritus no tienen poder sobre los hijos de Dios. No los tienen. Yo los até, los saqué fuera y Dios me mostró su gloria. En menos de 24 horas, yo recibí mensajes de clientas que yo hacía, me habían comprado y después no compraron nunca más. Otra me llamó y me envió un montón de fotos de todos los accesorios que quería. Yo decía, me volví a arrodillar y le dije, Padre Dios, gracias por mostrarme tu gracia. Gracias por enseñarme a escudriñar las Escrituras y gracias porque estos espíritus ya están atados, ya están echados y que nosotros tenemos autoridad y potestad sobre ellos. Que Dios te bendiga. La gloria sea para Él. Amén. Muy bien. Gracias, Luján Ride Diesel. No sé si respondí, nombré bien el apellido, ¿verdad? Pero ese es el testimonio maravilloso que ella compartió con nosotros. Qué hermoso testimonio. Y es la forma que yo espero que tú lo hagas. Que tú batalles en contra del enemigo. Él quiere traerte mal. Y en el testimonio de ella batalló por algo que ella estaba viviendo diariamente, que parece tan natural. Hay temporada, no hay venta. No sé, no hay economía, no hay movimiento. No, levántate, siervo, levántate, sierva. Batalla, guerrera en el nombre de Cristo Jesús. No te conformes. Tú puedes cambiar la historia. Tú puedes cambiar la situación en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias y no te pierdas la próxima semana. Tenemos más para compartir acerca de este maravilloso tema que es la guerra espiritual. Muy bien, hasta pronto. Dios te bendiga.